Buen día a todas y a todos. Vamos a comenzar con la última ponencia que tenemos en este Congreso Iberoamericano de Trabajo Social y vamos a comenzar con hoy un espacio en el que tenemos el privilegio de contar con nosotros, con Sami Naïr y con Inés Cortazo, que nos acompañará. Sami Naïr es una persona que nació en Argelia, que creció en la ciudad francesa de Belfort, en el este del país, por lo tanto se ha educado en Francia. Es profesor catedrático de Ciencias Políticas, ha sido catedrático en Ciencias Políticas en la Universidad de París, octavo desde 1970, se doctoró en la Sorbona en Filosofía Política en 1973 y en Letras y Ciencias Humanas en 1979. Fue profesor invitado en varias universidades, entre ellas en Wesleyan University hasta 1984, en la Universidad de Valencia, en la Carlos III y actualmente en la Pablo de Olavide de Sevilla y actualmente en la Laguna de Tenerife. Durante los años 80 dirigió publicaciones como Le Temps Moderne y De l'Événement Européen. En los años 90 fue asesor del gobierno de Lionel Jospin de 1997 a 1999, tras ser nombrado delegado interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales del gobierno francés en 1998. Fue eurodiputado entre 1990 y 2004, como miembro titular de la Comisión de Asuntos Extranjeros, de los Derechos de las Personas, de la Seguridad Común y de la Política de Defensa. Sami Naïr es un politólogo, filósofo, sociólogo y especialista en movimientos migratorios, además de promotor del concepto de codesarrollo. Es una de las voces más destacadas del progresismo en Europa. Es colaborador regular de varios diarios importantes, Le Monde, Libération en Francia, el periódico de Cataluña en España, El País. Es un columnista habitual del País. Además, es director de la colección de libros Voces Libres de Círculo de Lectores de España. Y se le conoce especialmente, le hemos invitado hoy aquí, porque es un reputado defensor de los derechos de los inmigrantes. Sami Naïr, a partir de su análisis sobre los conflictos y las desigualdades que surgen de los movimientos contemporáneos de inmigración, destaca por su posicionamiento en favor del desarrollo de políticas de integración y el reconocimiento de los derechos y deberes de los inmigrantes. Naïr defiende que hay que impedir esa integración que se plantea en términos culturalistas y de identidad, y entre sus teorías destaca que la sociedad de acogida se equivoca si se encierra en sí misma y si encierra en la inmigración en un estatuto de minoría, estimando que esta actitud conduce a derivas racistas. Sostiene en sus pensamientos que el propósito fundamental del inmigrante es hacerse ciudadano de pleno derecho del país que le acoge y subraya que considerar al inmigrante solo a través del prisma cultural, deducir de su cultura de origen su capacidad o incapacidad para asimilarse, equivale a un comportamiento totalitario por parte de la sociedad de acogida. Por lo tanto, el inmigrante debe ser una persona activa en la construcción de las sociedades de acogida, una premisa del codesarrollo que debe ser compartida con las sociedades de acogida. Sami Naïr es una persona muy reconocida a nivel internacional y ha obtenido por ello infinidad de premios, solo voy a citar algunos. Premio para la Cooperación Internacional en Granada en 2000, Premio Fundación Cristóbal Gavarrón por su trayectoria humana en 2006, Premio Emilio Castelar a la defensa de las libertades para políticos del ámbito internacional y nacional. Recientemente ha sido galardonado por el Premio Internacional Terence Moix 2012 en la categoría de ensayo por su libro La elección tunecina, como la revolución de la dignidad ha derrocado el poder mafioso, que está en Gutenberg 2011. Pero este no es su único libro. Importantes libros ha editado desde hace décadas como Le déplacement du monde,
politique de civilisation, las heridas abiertas, el peaje de la vida, la inmigración explicada a mi hija, una historia que no acaba, el imperio frente a la diversidad del mundo, y vendrán las migraciones en tiempos hostiles, la Europa mestiza, inmigración, ciudadanía, codesarrollo, ¿por qué se rebelan revoluciones y contrarrevoluciones en el mundo? O refugiados. Yo no quiero entretenerles más con la biografía y bibliografía de Samir, porque es inmensa. Solo quiero decir que le agradecemos infinitamente el que hoy comparta con nosotros este espacio. Es para nosotros un honor que Samir Nair esté aquí y es un lujo. Muchísimas gracias a mí, Samir. A la derecha de Samir Nair, acompañándonos en la mesa, se encuentra Inés Cortazo. Inés es socióloga de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Es magíster en Sociología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Actualmente es profesora consultora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Integra el Consejo Directivo del Laboratorio de Investigación de Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la misma facultad. Fue directora de la Escuela Superior de Trabajo Social de La Plata. Es profesora e investigadora en varias universidades en Argentina y en Brasil y en Salvador. Es autora, asimismo, de libros y artículos articulista también en revistas nacionales y extranjeras. En la actualidad, forma parte de la Red Iberoamericana Movimientos Sociales y Trabajo Social, con un proyecto financiado por la Junta de Andalucía y liderado por la UPO, lo cual es ejemplo claro de estas relaciones iberoamericanas entre nuestros países. Sin más, le doy la palabra ya a Samir Nair. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor y un placer estar con vosotras y vosotros hoy. Agradezco muchísimo al Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, de Servicio Social, por invitarme a compartir con vosotros ese momento de reflexión. Llego un poco tarde porque habéis trabajado durante unos días y lo sabéis absolutamente todo ahora, con lo cual no sé lo que voy a explicar en un tema tan complejo como el tema, digamos, que habéis trabajado estos últimos días. Pero vamos a ver lo que podemos hacer. Quiero, antes que todo, agradecer a las organizadoras, a los organizadores, en particular a la dirección que me ha acogido, a Ana Lima, a Carmen, a Vanessa, a todos los que se han ocupado con mucha dedicación, mucho cariño, mucho afecto de mi llegada aquí, de mi presencia. Un agradecimiento muy sincero y solidario. Estoy aquí, amigas y amigos, para hablar con vosotros para intentar contestar a una pregunta que todo el mundo se plantea, saber por qué, con la crisis que hemos conocido en 2015, con la demanda humana trágica de los refugiados, en especial de los refugiados sirios, iraquíes, la Unión Europea, tanto los países de la zona euro ricos como los países del este también ricos, en realidad han rechazado fundamentalmente esa demanda humana de solidaridad. Es una pregunta enorme para nosotros porque es una pregunta que cuestiona fundamentalmente el cimiento, los valores sobre los cuales pretendemos, a escala no solamente regional, sino mundial,
construir esa Europa de los ciudadanos, esa Europa de los valores ilustrados. ¿Por qué nos hemos encontrado en esa situación? ¿Y qué ha pasado desde 2015 hasta ahora? La primera cosa que hay que decir es que en realidad la actitud de la Unión Europea en 2015 no ha sido algo fundamentalmente nuevo, porque desde el comienzo de los años 2000 y más allá, desde la adopción del Convenio de Schengen, 1993, se había adoptado unas líneas estratégicas de relación con el exterior basadas en realidad sobre el rechazo de los que no tenían la suerte de ser europeos, europeos en el sentido de la Unión, que sean subsaharianos, asiáticos, latinoamericanos, etc. Yo suelo decir que asistí personalmente en la Comisión de Bruselas, donde trabajaba en aquella época como asesor de un comisario, de Edgar Pisani. Asistí a la caída del muro de Berlín, que era para nosotros, digamos, un sueño, pero al mismo tiempo, unos meses después, asistí a la construcción de otro muro, el muro de los acuerdos de Schengen. El muro alemán cayó, pero hemos construido el muro de estos acuerdos con la invención de una palabra que parece venir de la planeta Mars o yo no sé qué, los comunitarios y los no comunitarios. Y es una palabra que tiene mucho más poder que las fronteras, porque actúa en las fronteras, actúa dentro de cada sociedad. Digo eso únicamente para decir que lo que pasó en 2015, desgraciadamente, es la consecuencia de una estrategia largamente pensada, elaborada, que consiste en realidad, y eso es un elemento de la respuesta que voy a dar a nuestra pregunta, que consiste en decir, hemos elaborado un mercado único europeo y ese mercado funciona de tal manera que cuando necesita mano de obra abre las puertas y cuando no le necesita rechaza. Con lo cual es el mercado que determina la política global europea en su relación con el resto del mundo. No es la política, no son los valores, es el mercado entendido en un sentido muy estricto, es decir, de la demanda y oferta de la fuerza de trabajo. La variable humana no existe. Y por eso los inmigrantes en todos los países europeos tienen muchas dificultades a integrarse, a vivir, a ser aceptados, porque la variable humana no existe y aparecen siempre como de sobra en estas sociedades. Como si no tuvieran una legitimidad humana por estar aquí. Esa deshumanización de la relación entre la Unión Europea tal y como se construyó, históricamente hablando, en los años, con el Tratado de Maastricht, con los acuerdos de Schengen, antes, después con el tratado, con los convenios de Dublin en 2001, 2002, 2003, etc. Hasta la fecha, esa relación deshumanizada con un factor humano fundamentalmente, la inmigración es un factor social total. Es antes que todo una cuestión humana, no es una cuestión económica. La cuestión económica viene como función, pero no como determinación del ser humano.
Con lo cual, eso era prácticamente, digamos, eran los postulados implícitos, explícitos en la reacción de la Unión Europea frente a esa tragedia. No voy a hablar ni analizar las causas de esta tragedia. Lo que os puedo decir muy sencillamente es que es una tragedia provocada esencialmente por el modelo de organización de las relaciones internacionales, el apoyo que unos dictadores en sus países han conseguido durante años por parte de nuestra propia Europa, y el miedo, la desesperanza de millones de familias, de padres, madres, hijos, hijas, frente a la muerte que llega inexplicada, frente a los bombardeos, frente a las expulsiones de su hogar. Hay que vivir lo que es la inmigración, el exilio, los bombardeos, la tragedia, para saber verdaderamente de lo que se trata, desgraciadamente. Nosotros tenemos un conocimiento intelectual, pero los que los viven en su carne propia saben lo que es vivir bajo una dictadura, porque lo han vivido en carne propia. Y estamos frente a esa gente, y la reacción ha sido la que hemos visto. Primero, hubo el problema de Irak, la destrucción de Irak, ilegal. No se dice, eso no se recuerda. 8 millones de iraquíes tuvieron que salir. 4 millones tuvieron que emigrarse por doquier en el mundo. 4 millones. No se hablaba de eso en aquella época. 2003, 2004, 2005, 2006. No. Se ha callado el tema de los refugiados iraquíes. Y hasta la fecha, hoy, 2017, la promesa de restablecer la paz en Irak, que era el mantra de la invasión norteamericana y británica, sigue siendo vana. Cada día hay atentados en este país, muertos. Han desagregado, destruido un país. Y ocurre más o menos lo mismo en Siria, en Afganistán, con causas mucho más complejas y que se pueden explicar. Pero la realidad que sale de eso es que hemos creando, los Estados Unidos en particular, no quiero aquí hacer política, pero los Estados Unidos han durante años exportado el caos. Durante 8 años con Barack Obama intentaron pararlo un poco y ahora vuelven a querer exportarlo otra vez. Y es la realidad del mundo en la que estamos. Y todos somos amenazados, directa o indirectamente, como nosotros, porque padecimos los efectos de estas políticas. Y no solamente nosotros en Europa, pero en otros continentes, en América Latina, en África, en todas partes. Un mundo terrible en el que impera la ley del más fuerte, del que tiene más aviones para bombardear. Es una suerte trágica para nuestra humanidad. Este siglo XXI empezó con la barbarie, tal y como el siglo XX empezó con la guerra de 1914. Parece que no hay memoria, parece que no hay sabiduría, parece que las sociedades no aprenden nada, los gobiernos no aprenden nada. Es nuestra realidad. Cuando estos refugiados han llegado, ¿dónde fueron? De Afganistán, de Siria, de Irak, en Turquía. ¿Por qué Turquía? Turquía era evidentemente un país fronterizo con Grecia y tenían que llegar ahí. Os doy una cifra, amigas y amigos míos, una cifra muy importante. ¿Cuáles son los 2 países en el mundo que han acogido el número más importante de refugiados? Hasta la fecha. 2 países.
Pakistán, con 9 millones de refugiados, uno de los países más pobres de Asia. Turquía, con más de 11 millones ahora de refugiados. ¿Os imagináis 11 millones de refugiados en un país rico como España o Francia? Entonces, cuando esos refugiados han llegado, los turcos empezaron a decir, mira, nosotros estamos pagando la factura de la destrucción de Irak, la factura de la destrucción de Siria. No podemos. Han abierto sus fronteras y dejaron pasar a los refugiados, que vinieron inmediatamente, evidentemente, a Grecia, Italia, los Balcanes, etc. Por otro lado, se fueron hacia Hungría y hacia la Europa del Este. Debo decir que la reacción de los griegos, de los italianos, ha sido digna, solidaria, y hablo de los gobiernos, independientemente de su color política, que no me interesa en este caso. Han acogido a la gente y han dicho, vamos a ver si podemos ayudarlos. Debo decir, y volveremos en este tema, que la acogida en Hungría ha sido bárbara, ha sido desastrosa, ha sido racista, para no, digamos, alargarme sobre este tema. Y ahí ya veíamos de lo que está pasando en Europa y la manera con la que cada uno asume los valores europeos. Estos 4 millones en el marco de unos 6 meses, según las primeras medidas, hablábamos en aquella época de 4 millones. La Unión Europea decidió acoger una parte de estos inmigrantes. Y ahí entramos en otro capítulo muy interesante para ver cómo se elabora la estrategia. Primero dijeron, no podemos. La Unión Europea, con el PIB más alto del planeta, sobre estos 4 millones, supuestamente, probablemente más, dijeron, acogemos 160.000. Y además, nos damos el tiempo para acogerlos. 2 años para acoger estos 160.000. Bien. 2017, noviembre de 2017, 2 años más tarde. La Unión Europea hoy, a la fecha de hoy, ha acogido 44.300 personas. Es decir, el 27%. España debía acoger, según los criterios elaborados, volveré sobre esos criterios, 17.337 personas. Ha acogido el 11,4% de estos 17.000. Estamos en torno de unos 2.000–3.000. Y puedo dar otros ejemplos. Doy aquí el ejemplo español, pero en Francia doy el ejemplo francés. Es así. Hablo de los países de la zona euro, es decir, de la zona más rica del planeta, mucho más que los Estados Unidos o incluso China. No se puede comparar nuestro modelo de vida, nuestro nivel de vida. Con lo cual, es irrisorio, es ridículo, es pueril lo que la Unión Europea ha hecho. Y hablo de la Unión Europea occidental, porque los países del este a los que nos hemos empleado
En 2000, el famoso grupo de Visegrad, Visegrad es una ciudad en la que se reunieron los representantes de estos países del este, son, digamos, países Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania. Estos países no han acogido ni uno legalmente. Tienen campos en los que hay refugiados en estos campos, pero legalmente no se tramitó ni un dossier de refugiados hasta la fecha. Hasta que hay ahora una comedia bastante divertida por los que tienen tiempos que perder para seguir estas cosas como yo, que consiste en decir en la Unión Europea, vamos a multarlos. Y se habla de multarlos desde hace 2 años y no han multado nada. Estamos entonces ante una situación humanamente incalificable y jurídicamente muy problemática. ¿Por qué? Y ahí volvemos al problema fundamental, es que cuando ocurrió esa demanda migratoria, esa demanda de refugiados, de solidaridad humana, la Unión Europea desgraciadamente violó, pisoteó, vulneró todos sus textos fundacionales en términos de derecho, todos, sin excepción. Violó la Convención de Ginebra de 1951, que obliga a tomar en cuenta la demanda de refugiado y tomar en cuenta individualmente, no colectivamente. Vulneró la Declaración, la Carta de los Derechos Humanos Europeos, que prohíbe, que obliga a la toma en consideración de la demanda de refugiado y prohíbe el tratamiento colectivo de los refugiados. Totalmente prohibido. Han tratado colectivamente a los refugiados y han violado, entonces, un principio fundamental de derecho civil, de derecho humano. Todas las directrices que prohíben, directrices del Parlamento Europeo, de la Comisión de Bruselas, todas que prohíben las expulsiones colectivas, que obligan a atender a la gente. Eso no significa aceptarlos, pero por lo menos atender y crear condiciones para que se puedan tratar su demanda, porque humanamente no es nada. 4 millones de gente que pide la ayuda en varios puntos de la Unión Europea son 200, 300 mil, 1 millón, probablemente en Grecia, entre Grecia e Italia, etc. No son mucha gente, con una población de 507 millones de habitantes en la Unión Europea y un umbral de desarrollo económico extraordinario. ¿Qué son 4 millones de gente? Cuando Turquía recibe 11 millones de parados, cuando Líbano con 6 millones ha recibido 1 millón de parados, cuando Túnez de 9 millones, 10 millones ha recibido 1.500.000 después de la caída de Gaddafi y otros 300.000, 400.000 estos últimos años. Países cuyo PIB es mucho más bajo que el de los países europeos. Y no hablo de lo que pasa en África subsahariana, porque ahí no hay fronteras. Ahí se trata de un flujo permanente de personas de un país a otro, porque las fronteras nadie puede cuidar seriamente a las fronteras. Y hay flujos permanentes de millones de gente, refugiados climáticos, que huyen la devastación climática, de las que nosotros tenemos una enorme responsabilidad, pero que no plantean ese problema. Dicen, bueno, si vos podéis ayudarnos, pero eso es la realidad. La Unión Europea entonces dijo, 160.000
Ahora han acogido 44.300, 2 años después, y ni se habla del tema. Ni se habla del tema. Leía ayer la relación sobre este encuentro de los jefes de Estados europeos en torno del tema del Brexit. Y el periodista dice una cosa muy interesante. Dice, bueno, había 3 temas, el tema del Brexit, el tema de la nueva política europea y el tema de la inmigración. No están de acuerdo todavía, los países del este no quieren asumir sus responsabilidades. Nada más. Lo constatan en las reuniones, pero nada más. Y voy a explicar por qué. Eso es muy interesante. Ni un refugiado en los países del grupo de Visegrad. Finalmente, Alemania se puso de acuerdo con Turquía. La señora Merkel, debo a la verdad decir que ella se ha portado de manera muy noble, en el sentido moderno de la palabra, no aristocrático. Es decir, una mujer de honor. No comparto su política económica. Creo que tiene una política económica desastrosa para el resto de Europa. Pero esos son los intereses de Alemania. Porque, lo repito, la construcción europea no es una cena de gala. La construcción europea es que los más fuertes siguen cada vez más fuertes que los otros. Y es una batalla permanente para dominar el vecino. Permanente. Basta con ir al Parlamento Europeo para verlo, digamos, cada día. Ella dijo una cosa para un jefe de Estado extraordinario. Dijo, la primera semana cuando ocurrió eso, esa mujer dijo, si mi país, eso lo apunto en mi libro, Los refugiados, dijo, si mi país no es capaz de ayudar a esa gente, entonces yo no me reconozco en ese país. Es gordo, es fuerte para un presidente, para un jefe de gobierno del país. Muy atrevido decir eso. Y lo ha dicho. ¿Por qué? Por varias razones, probablemente razones humanas. Ella misma es una refugiada, se refugió de los países del este. Es una protestante, tiene una ética. Los protestantes siguen teniendo una ética. No todos, pero en mayoría. Y sobre todo es una mujer que ha entendido perfectamente los intereses estratégicos a largo plazo de su país. Sabe que demográficamente Alemania está amenazada, como el resto de los países europeos, salvo Francia y Suecia, donde hay un crecimiento demográfico importante, pero son los dos, merced a la inmigración además, pero son los dos países, digamos, fuera de este cohorte de países europeos amenazados, España en primera línea demográficamente, con Italia. Y sabe que 1 millón de inmigrantes significa 10 millones dentro de 10 años, 15 años, de gente más. Significa que Alemania tendrá 90 millones de habitantes y sin ellos Francia superará a Alemania dentro de 20 años demográficamente. Entonces es una mujer que ve mucho más lejos que estos politiqueros de 3 al cuarto. ¿Me conocéis? Nosotros, y la pobre, digo la pobre, repito que no comparto su posición económica, esperó durante semanas que otros países europeos la ayudarán. Declaró públicamente, espero que Francia, que François Hollande, socialista, desgraciadamente, la apoyará. Hollande no dijo nada. Y nadie no dijo nada. Y los griegos y los italianos, los pobres, se encontraban con centenares de miles de gente llegando cada día, intentando ayudar, y han hecho un enorme trabajo. La verdad, estos dos países merecen respeto. Entonces ellos, bueno, las elecciones, de ahí ha nacido este movimiento, la situación, y lo está pagando muy caro Merkel.
porque intentó compartir esa problemática con los socialdemócratas, la ayudaron un poco, pero no mucho. Y ahora todos sabéis la situación, conocéis la situación en Alemania. Un movimiento, Alianza für Deutschland, Alianza para Alemania, que se creó en 2012. Os digo, eso es muy interesante para nosotros aquí. Se creó en 2012 en contra del mantenimiento de España, Portugal, Italia y Grecia en el euro. No había ni una palabra sobre los inmigrantes en el programa de Alianza für Deutschland, ni una palabra. No planteaban el problema. Cuando vieron la llegada de estos refugiados y la política de Merkel, atacaron a Merkel diciendo está organizando la invasión musulmana de nuestro país. Y a partir de ahí empezaron a utilizar el racismo confesional étnico, que efectivamente hay una situación de crisis con 11 millones de pobres. La situación no es buena en Alemania, es buena para las élites financieras, pero para el pueblo no es buena. Las últimas elecciones lo han demostrado. Empezaron a utilizar eso, y con lo cual nos encontramos hoy con 94 diputados de extrema derecha neonazis en el Parlamento, en un país que había inventado el nazismo. Otra demostración de que la memoria no existe. Entonces, frente a esta situación, me puede decir, bueno, Merkel volvió atrás. La realidad es que no volvió atrás. No utiliza el tema, no dice nada, pero ha organizado la llegada de 700.000 refugiados, 727.000 refugiados. La está organizando poco a poco, porque, lo repito, ve lejos. El acuerdo con Turquía ha sido un acuerdo muy problemático. ¿Por qué? Porque Turquía decía, nosotros no podemos con tanta gente. No hay solución previsible en Siria, no podemos. Entonces tenéis que acoger a esa gente. Finalmente, Alemania propuso a Turquía, digamos, un acuerdo con lo que he llamado, en este libro, un golpe de Estado semántico. Me explico. Decidieron, con un polígrafo, borrar la palabra refugiados y poner otra palabra para definir a los peticionarios de asilo, inmigrantes. Basta con leer este acuerdo. No aparece ni una vez la palabra refugiados. Han transformado los 4 millones de refugiados en 4 millones de inmigrantes ilegales. Y evidentemente el tratamiento de un inmigrante ilegal no es igual al tratamiento de un refugiado. Un refugiado debemos atenderlo, debemos ayudarle, debemos acoger su familia, debemos darle más derecho que en su país y que con nuestros propios ciudadanos, porque el deber de acogida, el deber de acoger a los exiliados es un deber humano, es el más antiguo deber de la historia humana. Más antiguo en todas las sociedades. Han transformado eso en inmigrantes. Y te dicen ahora, es una política de contención de los flujos migratorios. Desaparecen los sirios, desaparecen los iraquíes, destruidos su país desaparece, los afganos, y ahora que vemos en la pantalla, subsaharianos, nada más. Los turcos han dicho, aceptamos, pero necesitamos en cambio una ayuda. La Unión Europea les otorgó 6.000 millones para poder mantener, reaceptar a la gente. Se organizaron las expulsiones, expulsaron prácticamente a 380 millones de gente. Hay campos en todas partes.
Los turcos utilizan ese dinero, lo ponen de verdad bajo el control de la ONU, bajo el control de para, digamos, dar posibilidad a esa gente vivir difícilmente por ahí. Y pidieron que los ciudadanos turcos puedan circular libremente en Europa. Evidentemente, era pedir el paraíso. Los alemanes y la Unión Europea firmó, pero hasta la fecha no se ha otorgado ese derecho. Y no se va a otorgar, está claro. Porque, lo sabéis, con Turquía, la Unión Europea, desde 1962 que los turcos han pedido la entrada, porque es un país europeo, desde 1962 estamos jugando al gato y al ratón. Y hasta la fecha, en cada reunión internacional, han hablado del tema de Turquía. Bueno, ha relajado un poco la situación hasta las próximas elecciones en las que dijeron no queremos de Turquía con nosotros, etcétera, etcétera. Es la realidad en la que estamos. Bien. Los países del este. Es muy interesante ver lo que pasa en los países del este. Los países del este están ahora en la situación en la que estaba España a partir de 1984, 85, 86, cuando se preparaba la entrada de España en el mercado único y en la Unión Europea. Bien, reciben fondos estructurales, reciben mucho dinero. Tienen una tasa de crecimiento que es más importante que la de los países de la zona euro, más importante que nosotros. Los sueldos están subiendo. Necesitan de mano de obra porque su mano de obra cualificada emigró en Europa para conseguir sueldos mejores. Hay una estrategia de inversiones de las multinacionales en todas partes. Son en realidad países ricos y han dicho que no. ¿Por qué? Muchas explicaciones. La más importante es la siguiente, desgraciadamente lo digo, es que no comparten los valores europeos. Han tenido una experiencia traumática durante 50 años, se han replegado, no comparten los valores de la Unión en cuanto a una unión política, no les interesa. Para ellos lo que les interesa es entrar en Europa para el mercado. El dinero, las mercancías y el trabajo en los países. El resto, no vamos a renunciar a nuestra independencia, la hemos recuperado difícilmente, no vamos a renunciar a eso. Y detrás de eso hay un telón de fondo confesional, hay un telón de fondo, diría, étnico-racista. Porque todos estos países se han vuelto desgraciadamente muy religiosos y su única sueño, digamos, de pertenencia es a menudo la religión, porque incluso su concepción de la nación es muy problemática. Y han dicho que no, y creo que la causa fundamental es el no compartir fundamentalmente los valores. Lo sabíamos en 2000-2001 cuando se decidió la ampliación. Pero en aquella época, la pregunta que se planteaba a los diputados, estaba en el Parlamento Europeo en aquella época, era la siguiente: ¿era en contra de la entrada de europeos? No podíamos decir que no. Por supuesto que sí, porque queremos abrir. Nos encontramos en esta situación. Termino intentando contestar a dos cuestiones rápidamente. ¿Quién gestiona ahora la inmigración y por qué los países ricos actuarán de esta manera? La primera pregunta es muy rápida. La primera cuestión es que hay dos fuerzas que están gestionando ahora realmente los flujos migratorios. Una fuerza, diría, positiva, progresista en general, que son las ONG, que intentan ayudar a la gente en los campos, en las regiones, digamos, de salida, etc. Hacen un gran trabajo. Difícil, pero lo hacen.
Y la segunda fuerza, lo digo rápidamente, no voy a alargar más sobre eso, son las mafias, que han transformado la demanda migratoria en una enorme mercancía. Y la mafia italiana, las mafias libias, las mafias subsaharianas gestionan con mucho dinero, millones, este asunto. En este libro cito un dirigente mafiosi entrevistado por La Repubblica en Italia, que dice: hemos ganado en un año con los inmigrantes más que en 10 años con los dealers de droga. Es la realidad en la que estamos. ¿Por qué? Y termino con eso. Termino, Carmen. ¿Por qué? Creo que hay una contradicción fundamental en la Unión Europea entre los valores de solidaridad, de igualdad, de tolerancia, de respeto al derecho humano, emblemáticamente existentes en todos los preámbulos de la Unión Europea, y la dinámica, la lógica de hierro del sistema neoliberal que se ha puesto en marcha desde 1983 en la Unión Europea, y que todos los grandes textos vinieron a consolidar. El mercado único, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, todos estos textos intentan hacer de esa orientación neoliberal, cuya característica es desarrollar la lucha de todos en contra de todos, es desarrollar la privatización del vínculo social en Europa, es desarrollar la reducción de los servicios públicos, es destruir desde dentro el concepto de bien común que ha sido la gran aportación de la civilización europea desde hace un siglo. Ese modelo neoliberal, importado desde Estados Unidos, está ahora volviendo el modelo dominante. Y la precariedad, los sueldos basuras, el paro estructural, 22 millones de parados, todo hace que las élites políticas temblan, no saben cómo gestionar esa situación. Con lo cual digo, y termino con eso, si queremos que la Unión Europea sea más solidaria, si queremos que respete a sus valores, entonces la ciudadanía debe imponer la reorientación de la construcción europea y poner límites a este sistema, sino mucho más radicalmente cambiarlo. Gracias. Bueno, yo no sé si... Sí. Muchísimas gracias, Aminair. La situación obviamente es escalofriante en Europa, en todo el mundo. Y después tendremos tiempo de debatir un poquito más sobre esta situación y cómo afrontarla, para un poco ligar tu última propuesta de las respuestas ciudadanas a esta tragedia humana. Pero antes vamos a dar la palabra a Inés, a quien he presentado antes, y que además, permíteme, Inés, que diga aquí algo en privado, que hemos comentado en privado, y es que Inés ha sido exiliada, ha sido una refugiada. En realidad, sí, es que no lo hemos comentado antes, pero ha vivido en su piel los procesos de refugio y de exilio. Todos somos, en definitiva, inmigrantes. Yo creo que todos los que hoy estamos aquí hemos partido de la construcción de nuestros pueblos a partir de la inmigración. Inés. Bueno, buenos días.
a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí y le agradezco en especial a los organizadores del Congreso, en especial en la figura de Carmen, de Ana y de mi amigo personal, Enrique Pastor. También debo agradecerle a la Junta de Andalucía y a la Universidad Pablo de Olavide, que son las que me permitieron este lugar. Me ha resultado sumamente provocadora las intervenciones de Sami, porque a pesar de las distancias que tenemos geográficas y continentales, hay cuestiones que son muy parecidas. Por supuesto, no con la intensidad que uno ha visto cuando lee los periódicos de lo que ha sucedido con los africanos en las costas, la muerte en los mares continentales, porque además en nuestro país estas cuestiones están más invisibilizadas. Tenemos semejanzas. Las semejanzas profundas son los inmigrantes como mano de obra barata, los mercados comunes como el mercado común centroamericano, el mercado común latinoamericano, Mercosur, que también tiene países asociados. Todos han promovido las inmigraciones para la explotación de la mano esclava y nosotros tenemos varios ejemplos. En nosotros lo que se agrava son las cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque tenemos realmente exilios internos y esos exilios internos tienen que ver en especial con las poblaciones originarias y son poblaciones indígenas, poblaciones de pobres, poblaciones, como dice la oligarquía de nuestro país, los cabecitas negras, los negros. Entonces, esto me ha suscitado estas reflexiones que no estaban pensadas, pero que en el decir de Sami se fueron profundizando. Ya tendremos oportunidad de seguir charlando alrededor de estas cuestiones y, para ser más respetuosa, me gustaría pasarle la palabra al pueblo para que Sami pueda... Muchísimas gracias, Inés. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a ir registrando una serie de preguntas y a continuación Sami las contestará ciertamente. Sí. Yo no puedo ver, no vemos bien. No se ve bien por los reflejos, ¿verdad? Por los reflejos, por las luces. Si hay alguna pregunta para formular a Sami. Ya veo algunas. Le pido, por favor, que se les acerque el micrófono. Pónganse de pie, por favor, para que puedan identificarles y les lleven los micrófonos. Y, tal y como ha comentado Inés, Sami contestará al final a todas ellas conjuntamente. Buenos días. Muchísimas gracias por la intervención, la ponencia magistral que nos ha hecho y nos embaucó realmente sus palabras, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pequeña pregunta acerca de cómo o cuáles son las estrategias políticas que podrían articularse desde la Unión Europea, ¿no? Desde este Occidente, ¿no? Desde el nosotros frente al otro, qué estrategias políticas para poder afrontar la situación de crisis humanitaria que tenemos actualmente, de ese modelo deshumanizado de Europa del que nos ha hablado, ¿no? Y, por otra parte, desde el ámbito de la intervención social, ¿no? Porque somos profesionales del trabajo social, digamos, ¿qué estrategias también apuntaría desde lo local, desde el trabajo con movimientos sociales, de organización de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, estas son un poco las dos preguntas. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Hay allí una persona? Ahí. Sí, si se van poniendo de pie les localizan más fácilmente. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Me llamo Brogan Riobó, soy estudiante de segundo de Trabajo Social y primeramente agradecer al
la organización y a Samir su intervención, obviamente, también a Inés. En este caso, pues es un placer haber compartido estos días y la mochila se va cargada de aprendizajes y experiencias muy interesantes. Dentro de la intervención de Samir, destacaría una cuestión que me parece muy interesante, ¿no? Porque comentabas el tema de que la memoria es importante y no podemos olvidar todo lo que ha pasado en la historia, tanto ya no solo de Europa, sino del mundo en general. Creo que dentro de esa memoria estamos viviendo unos tiempos en los que vemos cómo de alguna manera se normalizan ciertas cuestiones con la connivencia de todos los medios de comunicación y de los poderes dominantes en general, y vemos cómo pues, posiblemente a día de hoy, después de 8 años de gobierno Obama, pues posiblemente poca gente se acuerde de que Guantánamo no se cerró durante el gobierno de Obama, por ejemplo, ¿no? Una de sus expectativas cuando llegó a gobernar. Tampoco posiblemente pues, la gente se acordará dentro de unos días que justamente ayer se le ha concedido a la Unión Europea el premio Concordia, Princesa de Asturias, lo cual es algo surrealista viendo lo que ha sido la Unión Europea. Viendo lo que ha sido la Unión Europea, pues precisamente con todo lo que nos ha explicado hoy Samir al respecto de las personas que huyen directamente de sus países precisamente por conflictos provocados por la propia Europa y otros países. Creo que, bueno, voy ya a lo que sería la pregunta en sí, para no extenderme y dar la posibilidad que hable más gente. La cuestión iría en el sentido de, hemos visto hace años cómo en esta Unión Europea se ha tratado de sacar adelante un proyecto de constitución europea que realmente, pues, desde mi punto de vista, lo que tenía previsto era ir hacia atrás más que hacia adelante, ¿no? Creo que la convivencia en la Unión Europea está siguiendo un camino bastante destructivo en general. Creo que los neofascismos que estamos viendo surgir en muchos países, incluso aquí en este país, en este Estado, lo hemos comprobado en las últimas semanas, mismamente en Valencia, con agresiones impunes delante de policía y Guardia Civil. Creo que esto nos lleva a una destrucción de Europa. Y como tú, en este caso, tienes la experiencia de haber estado participando a nivel pues, bueno, de distintos países, a nivel de la Unión Europea, la pregunta sería, ¿de qué manera rearticulamos o de qué manera pues, reconfiguramos una Europa de los pueblos, una Europa de la convivencia y no una Europa destructiva? Por gentileza, traten de hacer preguntas más concretas y más alejadas del micrófono. Exactamente. Y más alejadas del micrófono porque acá está muy difícil la audición. Hay mucho eco y no las terminamos de escuchar. ¿Sí? Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Yo quería preguntarte, Sami, yo soy trabajador social de base y en mi desempeño diario me encuentro con bastantes refugiados. Ninguno sirio, por cierto. De otras nacionalidades sí, muchas. Tengo la sospecha de que hay una selección en los refugiados, por lo menos en España. Quería saber cuál era tu opinión al respecto y si conoces datos reales. Y otra pregunta que me han sugerido por aquí en la zona es si, la segunda pregunta, si tú crees que Europa estaría dispuesta a bajar sus estándares de bienestar para poder acoger a una cantidad elevada de refugiados. Si estaríamos dispuestos como sociedad y como político, como institución. Gracias. Tenemos lugar para 2 preguntas más y ahí Samir nos responderá. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Gracias por la intervención. Yo quiero preguntarle a Samir si en los espacios de la Unión Europea donde están en cuestión todo este tipo de situaciones y donde se valoran y se proponen las alternativas, si hay presencia de trabajo social entre las personas que participan en los grupos de trabajo y si es así, ¿qué piensa de la aportación del trabajo social o si es o sería una ventaja el contar con trabajadores sociales en esos espacios? La última Una pregunta, más, la última. Sí.
Bauman habla de los refugiados en su libro Vidas desperdiciadas como desperdicios humanos, ¿no? Porque realmente son personas que están ahí, son vidas desperdiciadas y en la Comunidad Europea, bueno, nadie en el mundo está haciendo nada por ellos. Entonces, ellos pierden derechos, ¿no? Ellos se deshumanizan y nos deshumanizamos todos si nos vemos en comunidad, ¿no? Y nosotros como trabajadores sociales tenemos que luchar por reivindicar esos derechos y que todos, ¿no?, las personas tengan derechos. Y la pregunta es, tal y como nos está planteando el contexto, en un momento en que todos tenemos más educación, ¿cómo puede ser que no seamos conscientes, que estamos perdiendo la conciencia de clase, la conciencia de derechos? Y en un modelo que nos está planteando las cosas tan mal, porque el modelo neoliberal que ha planteado se está creciendo, no está reduciendo. Y me gustaría saber qué nos recomienda hacer a nosotros para que estas cosas puedan cambiar a nivel local. Gracias. Si me lo permiten, voy a aprovechar que estoy aquí para formularle una última pregunta a Samir y cerrar así, digamos, su intervención final. Yo, Samir, te quería preguntar si ante la situación de tragedia humanitaria que estamos viviendo, ante esta situación tan espeluznante, en el que creo que hemos perdido pues, los valores fundacionales de Europa, si tú ves algún tipo de esperanza, ¿hay algún tipo de esperanza ante esta situación de destrucción masiva por parte del neoliberalismo a nuestros valores fundacionales? La magia. Muchísimas gracias por estas preguntas. Todas son muy relevantes, muy acertadas, lo digo sinceramente, y merecen cada una, evidentemente, una conferencia. No les voy a imponer, 6 conferencias, porque mañana estaremos todavía aquí, pero voy a intentar resumir. Me dice que tengo 5 minutos, eso es imposible. Es imposible, porque son respuestas telegráficas, sí o no. Estamos verdaderamente en la tragedia. Más o menos. Bien, entonces voy a ir muy rápidamente. Estrategia de la Unión Europea con los otros. Respuesta telegráfica. Sí es posible con otra política económica. Sí es posible con un plan Marshall, un gran plan Marshall de ayuda a los países pobres. Sí es posible respetando el derecho y aumentando el nivel de integración y de acogida de los inmigrantes. Es posible de los refugiados. Necesitamos, la economía europea necesita mano de obra cualificada y no cualificada, y más mano de obra tenemos si el sistema es igualitario, mejor va para la sociedad, porque eso enriquece la sociedad globalmente. Primera pregunta, entonces, rápidamente. Necesitamos una nueva política de empleo. Necesitamos una política de crecimiento sostenible. Necesitamos otra política. La única que rige ahora la Unión Europea es la política de estabilidad de la Comisión de Bruselas. Necesitamos apartar esa política de estabilidad y otorgar a los Estados, naciones, más derechos en términos de gestión de los presupuestos, que tengan más déficit si es necesario, 1 punto, 2 puntos más de déficit, pero que puedan crear empleos para la gente, que puedan favorecer a los servicios públicos, a los servicios de bien común, sanidad, vivienda, empleo, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando hemos llegado en el poder en 1997 en Francia, hemos creado, con un problema con la Unión Europea, tuvimos un déficit presupuestario, pero lo hemos asumido y hemos creado 700.000 empleos para los jóvenes. Es lo que necesita por doquier la Unión Europea. Hoy los criterios contables para determinar la economía europea no valen cuando hay más de 22 millones de parados en la Unión Europea. 1. Segundo, acoger a los refugiados significaría la baja de los estándares. Por supuesto que no. Por una razón muy sencilla, es que los estándares ya están en crisis ahora. El problema es que están destruyendo todo.
Evidentemente, ¿dónde queréis ir? ¿Dónde queremos ir? Ahora ya habrá que pagar para respirar en este mundo. Entonces, todo lo contrario, creo que la inmigración, la acogida de los refugiados, más allá del problema del derecho, del respeto a la vida humana, puede ayudar. No digo que hay que favorecer eso, pero no podemos quedar atónico frente, digamos, a esa demanda. Es imposible cuando una persona viene delante de su casa, está muriendo, y usted se encierra en la casa y comiendo tranquilamente su pollo. Es imposible moralmente hablando. Tercero, y es la misma pregunta, evidentemente, es la misma pregunta. Yo voy a reunir dos preguntas aquí, tres preguntas, la de los refugiados, la del trabajo social y la de la memoria. La del trabajo social, para mí, lo digo sinceramente, he venido aquí verdaderamente porque se trataba de trabajadores sociales. Porque para mí, frente a la desafección, a la desaparición, a la debilidad de los partidos, de los sindicatos, sois el único baluarte ahora eficaz para mantener el equilibrio en la sociedad. Y estáis trabajando, y vosotros, perdóname, y vosotros estáis trabajando, he trabajado con trabajadores sociales, estáis trabajando en condiciones muy difíciles. No tenéis dinero, tenéis que luchar para conseguir las financiaciones, tenéis que pedir de manera a veces muy humilladora, tenéis que pedir, digamos, dinero para seguir su trabajo. Vosotros veis cada día cómo la sociedad está reproduciendo las desigualdades y está reproduciendo las catástrofes humanas. Estáis en el frente, lo digo muy sinceramente. Y considero que entonces que su trabajo es absoluto. Felizmente el sistema ha tenido trabajadores sociales que puedan mantener los equilibrios mínimos en esta sociedad. Es un tema absolutamente fundamental y por eso creo que merecen el apoyo y la admiración de todos. Por supuesto que podéis, porque estáis enfrentados a eso, por supuesto que podéis ayudar a los refugiados, que podéis ayudar a los inmigrantes, que podéis ayudar a los discapacitados, que podéis ayudar a las mujeres que sufren la dominación, que sufren, digamos, los malos tratamientos, que podéis ayudar a los que sufren el racismo en esta sociedad, porque es su trabajo, nadie lo hace diferentemente. Los políticos se reúnen en sus despachos y deciden de manera general. Pero vosotros estáis desde las 8 de la mañana, las 9 hasta las 6 de la tarde, las 7 de la tarde en ese trabajo. Y podéis hacer un enorme trabajo para desarrollar la convivencia y para, sobre todo, informar la sociedad de las necesidades reales. Las necesidades reales no se toman en cuenta, no se pueden informar a partir de los informes estadísticos, de los expertos. Los expertos son verdaderamente vosotros, porque estáis en una realidad absolutamente dramática desde hace unos años en estos países. ¿Qué ha pasado con la crisis? ¿Qué hemos visto con la crisis? Los gobiernos empezaron a recortar. ¿Recortaron los derechos? Lo digo sin querer polemizar. ¿De los bancos? No. Dieron dineros a los bancos que no han reembolsado todavía. Exactamente. España es el país en el que, he visto las últimas cifras, 3 millones de millonarios en este país, sí, entre 2002 y ahora. Es el país que tiene ahora 12 millones de pobres. Es el país en el que la pobreza infantil es la más importante de la Unión Europea. Es el país en el que la exclusión de las mujeres de los sectores y la baja de sueldo de los sectores de trabajo es la más importante. Es el país en el que el trabajo precario es el más importante. Vienen
En cuanto a la pobreza, detrás de Rumania. España ahora, según los datos. Estáis frente a una situación terrible. ¿Ya? Y su utilidad, su necesidad me parece imprescindible. Segunda cuestión, evidentemente, de la memoria. La memoria, ¿sabéis? Es un problema muy complejo. No existe una memoria colectiva. Nunca ha existido. Lo que existe es una memoria individual, porque la memoria colectiva olvida. Pero sabemos que dentro de una sociedad, cuando existe una idea común del futuro, también puede existir una idea común del pasado. Construimos un futuro mejor porque venimos desde allá. Pero estamos viviendo en una sociedad que organiza a través de sus medios de comunicación, a través de todo el sistema, que organiza sistemáticamente el olvido. El gran director de cine francés, Jean-Luc Godard, decía el papel fundamental de la televisión, otorgando miles y miles de información, imágenes, es organizar el olvido. Y tiene toda la razón, porque las imágenes suceden y olvidamos eso, y esperamos las próximas. Una sociedad para tener memoria necesita tener un futuro. La tragedia es que la sociedad actual no tiene futuro, vive en el presente. Las políticas son de corto plazo. Los 4 próximos años, los políticos tienen 4 años, 2 años para intentar poner algo en marcha y 2 años para preparar las próximas elecciones. Estamos cogidos en un sistema que en realidad destruye nuestra capacidad de construcción de la memoria cuando no es directamente pensado por los que dirigen, porque hay muchos que no tienen interés a la memoria, porque la memoria les condena. Es la realidad en la que estamos. La cuestión mágica de Carmen, y termino con eso, esperanza. Bueno, lo digo sinceramente, primero la esperanza de vosotros, el trabajo que estáis haciendo. Eso es esperanzador, porque es un trabajo social. Segundo, la capacidad de mover la ciudadanía. La capacidad, amigas y amigos míos, muy importante de interpretar correctamente la realidad en la que estamos. El estudio, la educación, fundamental la educación. El estudio, la educación, tomar en serio el bien común, tomar en serio el bien público porque es la condición de la paz en la sociedad. Tomar en serio el hecho de que tenemos mucho más en común que lo que nos divide. Tenemos en común nuestra pertenencia a la misma humanidad. Tomar en cuenta el hecho de que la realidad no se puede cambiar si no nos movemos. Eso es la esperanza. La esperanza no es un problema cuantitativo. La esperanza es su acción. Su acción a partir de una visión del futuro. Su acción para orientar hacia el bien público esa sociedad. Porque al fin y al cabo, y eso para mí es lo más importante, como decía el gran filósofo alemán Hegel, sí que podemos porque la sociedad siempre y solo se plantea los problemas que puede resolver. Muchísimas gracias.